The Glory cuenta la historia de Dong-gun, una joven de secundaria que soñaba con ser arquitecta, pero sus planes de vida cambian a raíz del fuerte abuso que sufre por un grupo de compañeros. Dong-gun es quemada y golpeada, mientras Yeon-jin ríe a carcajadas, maldita, hasta se meten a su casa, un pequeño cuarto alquilado donde Dong-gun vive sola y pasa la peor noche de su vida. Mientras veía la serie sentía rabia e impotencia. Ya no aguanto. Y me preguntaba por qué nadie hacía nada por ayudarla. ¿Acaso sucede así en la vida real? Lo cierto es que ningún país se salva del abuso escolar, pero los contextos configuran este problema de forma diferente. Así que me di a la tarea de investigar. En el caso surcoreano hay dos factores que se combinan de una forma muy simbiótica, agravando la problemática del bullying. En primer lugar, la sociedad se encuentra altamente jerarquizada, a tal nivel que las personas cambian su forma de comunicación según la persona con la que interactúen. El respeto por aquel que se considera superior es la base de todas las relaciones sociales. Por lo tanto, es poco común que se cuestione el actuar o las decisiones de las personas que se creen en un nivel jerárquico más alto, ya sea por una percepción de autoridad, de educación o por un estatus económico. Es por esto que vemos cómo, a pesar de las denuncias que ha hecho Dong-un, las autoridades no hacen nada al respecto, ya que el profesor responsable niega tales acusaciones, minimizando los hechos y hasta responsabilizando a la propia Dong-un. Respecto a Yeon-jin, esta pertenece a una familia rica, con estatus, del cual es consciente y lo deja muy claro en reiteradas ocasiones, como cuando se meten a su casa asegurándole que nadie le ayudará o le creerá por ser pobre, o cuando la enfermera se percata de las lesiones de Dong-un e intenta ayudarla, pero misteriosamente es despedida. Es sabido que algunos profesores o personal de las escuelas, a pesar de gozar de cierto respeto, se ven envueltos en problemas al querer intervenir en estos casos, como le pasó a Tigua, quien cuenta en su canal de YouTube cómo fue su experiencia dando clases de inglés en colegios prestigiosos de Corea. Tigua manifiesta que se vio envuelta en muchos problemas al tratar de intervenir en las agresiones que se presentaban y cómo ella misma fue víctima de violencia por parte de los estudiantes. Es más, asegura que los K-dramas no exageran la recreación del matoneo, lo cual nos lleva al siguiente punto. La educación en Corea está altamente valorada. Las personas gozan de reconocimiento también por los títulos obtenidos y las instituciones donde estudiaron. Por eso la competitividad y la presión académica. Pero esto no es solo entre estudiantes. Las escuelas, al mantener estándares altos académicos, ganan prestigio, atraen mejores alumnos y pueden gozar de recursos y financiamientos entregados tanto por el gobierno como por el sector privado. Pero también existe una clasificación de las escuelas que se otorga según el número de casos de bullying reportados, la cual va del 1 al 5. En 1 están las escuelas seguras, a las que se les otorga reconocimiento, y en 5 las más problemáticas, las cuales se mantienen en teoría en constante supervisión, pero también se sabe que todos los casos no son reportados, por lo que bien las escuelas consideradas seguras no serán ajenas al problema, y aquellas de nivel 5 pues mejor ni imaginarse, y nadie quiere estar en ese nivel, por lo cual resulta común que las autoridades correspondientes eviten a toda costa las denuncias y los reportes y presionen a las víctimas y a sus padres a hacer acuerdos extrajudiciales con las familias de los agresores, igual que como pasa con la madre de Dong-gun. En cuanto a la gravedad de los ataques, en una entrevista para la MBC Radio se le preguntó a Choi Woo-sun, comisario de la Oficina de Educación de Yeonji y supervisor de varios casos relacionados con la violencia escolar, si las escenas de The Glory eran realistas, a lo que él contestó que en la vida real eran muchísimo peor, y mencionó el caso ocurrido en 2006, del que todo internet está hablando, donde la víctima también fue atacada con una rizadora de cabello. En este caso, las agresoras fueron detenidas luego de que la víctima tomó el coraje de denunciar los ataques con la policía. También encontré el caso de una adolescente que en 2017 fue atacada afuera de una construcción por un grupo de compañeros que la golpearon en repetidas ocasiones con elementos que encontraron alrededor, siendo descubiertas por las cámaras de vigilancia y detenidas al poco tiempo. Y también encontré el caso de una estudiante de Mongolia que fue sometida a actos bastante crueles por unas 6 horas en lo que se podría considerar un ataque xenofóbico, y como estos casos hay miles más, bastante terroríficos. Pero entonces, ¿hay castigos para las personas que cometen estos actos?
Sí lo hay. De acuerdo con la ley coreana, también existe una clasificación que se divide en 9 niveles según la gravedad del caso de acoso. Los castigos van así. En el nivel 1 se le pide al agresor una disculpa por escrito a la víctima. En el nivel 2, la prohibición de contacto con la víctima. En el nivel 3 hay servicio escolar voluntario. En el nivel 4, servicio comunitario voluntario. En el nivel 5, programa educativo especial y sesiones de terapia conductual. En el nivel 6, suspensión escolar. En el nivel 7, cambio de clase. En el 8, cambio de centro. Y en el nivel 9 se da la expulsión escolar, la cual no se aplica a los alumnos de secundaria. Sin embargo, para la opinión pública, no siempre estos castigos son suficientes, teniendo en cuenta que en diversas ocasiones no se aplica de forma equitativa con la gravedad de los actos cometidos, como en el caso de la muchacha de Mongolia, donde sus agresores solo recibieron como castigo realizar servicio comunitario. Además, pasados 2 años de haberse graduado el agresor, se borran todos los historiales de acoso, dándole a este la oportunidad de comenzar desde cero, a diferencia de la víctima, que quedará con el trauma y eso que según la ley debe ser protegida a toda costa. En la serie vemos cómo Dong-kun se encuentra sola y desprotegida, lo que la lleva a pensar en irse al cielo, otro problema que se viene acrecentando en el país y que está estrechamente relacionado con el bullying. Al menos Dong-kun al final se arrepiente y se pregunta por qué ella tiene que morir mientras sus victimarios pueden gozar de una vida larga y exitosa y seguir como si nada, lo que la lleva a idear su venganza y dedicar su vida a ello. A Dong-kun le fallaron las autoridades, le fallaron sus profesores, que no hacen nada al respecto, y le falló su familia, pues su madre se dio al chantaje de la familia de Jeonjin, circunstancias que la llevaron a convertirse en una mujer fría e indiferente, pero con un objetivo claro, lo cual me genera otra duda. ¿Es la venganza una motivación de justicia o de satisfacción personal? Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse y en comentarios pueden dejar sus sugerencias de series y películas para analizar en próximas ocasiones.